Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Simax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. En esta oportunidad el Teniente Colina no nos va a estar acompañando, sin embargo contamos con la presencia de Vanessa Kaiser, ya la conocen, ella es PhD en Ciencias Políticas y Filosofía, directora de la Cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile, directora del Centro de Estudios Libertarios y además es concejal, la mejor concejal de Chile, es concejal por Las Condes. Bienvenida Vanessa, ¿cómo estás? Gracias Esteban, muy bien. Bueno, producto de mi cargo de concejal tuve que dejar el de directora del Centro de Estudios Libertarios, pero seguimos colaborando siempre y con mucho cariño. Así es que muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, afortunadamente. Y bueno, gracias por haber aceptado como siempre esta conversación, porque yo no la llamaría entrevista, definitivamente acá lo que hacemos es, bueno, hablar y llegar a conclusiones bastante interesantes. Y en Chile, Vanessa, han estado pasando cosas también muy importantes, ¿no? Y quiero empezar por un poco la política local, el tema de las elecciones presidenciales. Hubo un debate presidencial no hace mucho y quiero que nos des tu perspectiva al respecto. ¿Quién fue el que más se destacó y cuáles ideas tú pudieras rescatar de lo que salió de allí, Vanessa? Bueno, uno podría decir que el debate en general fue bastante decepcionante, pero es de común acuerdo que José Antonio Kast fue el gran ganador del debate. Y eso no es de extrañar, digamos. O sea, el debate lo que implica es el uso de la palabra y el uso de la palabra en la medida en que se despliega desde argumentos que coinciden con el sentido común, que tienen una racionalidad de fondo, y que la gente dice, sí, en realidad, mira, este hombre por mucha caricatura que se le ha hecho, porque lo que va probando José Antonio día a día es que eso de que él es extremo es una caricatura. Él es conservador, está bien, pero no es una persona extrema. De hecho, las personas extremas son las violentas. Y él siempre ha rechazado la violencia en todos los términos, lo que no significa que dentro de su partido no existan, como en todos los partidos y agrupaciones humanas, gente que pueda de repente tener actitudes reñidas con la ética cristiana con la que comulga José Antonio y la gran mayoría de quienes pertenecemos a su sector. Pero claramente José Antonio es quien ganó en un debate bastante injusto en muchos sentidos, porque en realidad él es por lejos la persona que tiene más instrumentos, es una persona muy bien preparada, es un hombre que conectado desde un corazón que ama a su país y que conecta con el prójimo en términos cristianos, también está dispuesto a defender aquellos principios en los que se sostienen las instituciones que hacen de los países lugares pacíficos en los que se puede convivir, desarrollarse y tener legítimas expectativas en libertad. Luego, el joven, que es el que hoy día lleva las encuestas, supuestamente, porque la verdad es que en Chile nunca se ha votado por un joven. Los chilenos son muy tradicionalistas. Lo que sí es que se está intentando integrar a las votaciones, bueno, no las de noviembre, pero sí al plebiscito de salida a niños de 14 años. Típico, ¿no es cierto?, de los regímenes que comienzan a tomar una ruta definitivamente totalitaria, incorporar a niños en las actividades políticas y de esa manera deslegitimar todo tipo de discurso que esté anclado en la razón, en conocimientos profesionales, ¿qué es lo Foucaultiano, ¿no? Foucault decía que ningún discurso vale más que el otro, todos los discursos implican la defensa de intereses y por lo tanto el discurso de un niño sería equivalente al discurso de un abogado constitucionalista y los dos tendrían que tener el mismo peso en el diseño de una constitución. Bueno, en Chile nunca se ha votado por gente tan joven como Boric, y Boric además es un hombre muy mal preparado, tiene cierta chispa, pero es un candidato hechizo, y uno podría decir que Sichel viene a representar a una democracia cristiana que ya está enterrada y a una derecha social que también está enterrada, intentando hacer guiños tanto hacia el PPD como hacia la derecha que todavía sobreviven.
y no sé si esa fórmula le va a dar muchos resultados beneficiosos, porque no se puede estar bien con Dios y con el diablo, Correcto. como se dicen por ahí. Y luego la señora Yasna Proboste en realidad no es una persona muy bien preparada, la verdad es que está al mismo nivel de Boric, son personas que digamos, han usado mucho la emotividad para llegar a sus puestos. Entonces, cuando yo le hablo a una audiencia, como lo hizo Chávez en su minuto Maduro, en que le digo, porque yo por el pueblo, como lo hizo Perón, como lo hizo Allende, como lo hizo Alan García en su primer gobierno, daré la sangre porque mi pueblo, claro, el pueblo está escuchando y siente que entonces van a dar la sangre por él. Pero cuando yo estoy discutiendo con un par, cuando estoy discutiendo con un igual, en términos de que estamos al mismo nivel y no hay alguien que se está dejando seducir, sino que los dos están tratando de plantear y argumentar sus ideas, la persona que está más preparada la gana por lejos y ese es el resultado de ese debate. Ahora bien, fíjate que mencionabas el tema de las encuestas. Yo tampoco soy muy fanático de ellas porque en reiteradas oportunidades han demostrado que más bien parecieran no mostrar la realidad de lo que está pasando en las calles, sino de tratar de generar más bien matrices, ¿no? Pero un poco que nos digas qué se dice en Chile. Ya dijiste que, bueno, Boric es el que va a la cabeza. José Antonio Caz ha mejorado en los números después de este debate, o se mantiene igual, más o menos qué dicen las encuestas, y también qué se dice en la calle, Vanessa, que es lo más importante. A ver, la calle está muy revuelta. De hecho, en el tema que vamos a entrar después, lo que pasó en Iquique, en la protesta en contra de la inmigración, tú tenías gente que era de la misma que salió a protestar por una nueva constitución y que apoya la instalación de un régimen socialista del siglo XXI en Chile. Tenías las banderas del Chile Despertó. Tenías las banderas del Gualmapu, que son digamos, yo no sé si hay mapuches que realmente se identifican con esa bandera, si es así, se los respeto, pero es una bandera más bien de los grupos narcoterroristas y que la han usado como símbolo en su avance en la captura de territorio donde ya no puede entrar el Estado y por eso pueden tener sus actividades y su enriquecimiento ilícito sobre la base de la producción de drogas, igual como pasó en Colombia y en Perú. Y bueno, y en Venezuela también. Entonces, el Estado fallido. Habían banderas aymaras, había gente convocada de todos los pueblos a, manifestarse en contra de la inmigración. Convocaron a peruanos, bolivianos y a venezolanos para manifestarse en contra de los inmigrantes. O sea, Chile está viviendo una situación de desquiciamiento total. No hay ninguna razonabilidad. No fueron los fachos de derecha los que armaron esto, para nada. Entonces, de la calle se puede saber poco, porque además, por ejemplo, el desquiciamiento llega a tal extremo que zonas de sacrificio, como el centro de Santiago, que nunca más ha podido volver a abrir su comercio, y que hoy día se enfrenta a el avance fagocitante del comunismo, porque se eligió a una alcaldesa comunista con un mínimo de votación, pero ella se lo elegía y hoy día le dio visa digamos, permiso de comerciar a 1.000 comerciantes ambulantes extra que compiten entonces en la calle con los mismos productos que tiene aquel que paga una tienda, que paga impuestos, que paga personal, etcétera, ¿no? Así es que y esa gente votó en masa por el apruebo, votó en masa por una nueva constitución. Yo la verdad es que de la gente de la calle hoy día esto es como una explosión. Yo podría conmigo estar de acuerdo una persona que votó apruebo y que es de ultraizquierda en contra de la inmigración. No hay ninguna lógica. No hay ninguna lógica. Qué desastre. ¿Y las encuestas, Vanessa? Y las encuestas muestran que gana Boric y que le sigue Sichel, pero a muy poco, a 2 puntos está José Antonio. Pero estamos hablando de un Boric de sobre un 20%, un Sichel de sobre un 10%, un José Antonio sobre un 10%, una Proboste de menos de un 10% y de ahí algunas colas de rana que no vale la pena mencionar. Eso sería, digamos. Entonces no es que tú tengas hoy día una preferencia marcada y clara dentro del electorado, por lo que hay altas probabilidades de que cualquier minoría
pueda cambiar los resultados de las elecciones de forma poco democrática, y a eso atribuyo yo que hayan votado en el Congreso a favor de que inmigrantes que no tienen residencia definitiva puedan votar, porque evidentemente que esas personas van a votar a favor de aquel que prometa todo para los inmigrantes. Porque el inmigrante lo que no ve, y es lo que a mí me da una gran pena, es que, pero sí, los que ya están acá y ya han hecho su vida y ya entraron y son todos bienvenidos y han hecho un tremendo aporte a este país, ellos sí lo ven. Por eso ellos mismos han ido a alegar en contra de esta inmigración, porque el tipo de inmigración que nosotros tenemos es otro caos más, es un desastre. O sea, piensa tú que yo no puedo viajar en mi país, tomar un bus o tomar un avión si es que no tengo un pase sanitario, es decir, si es que no compruebo que me he puesto 2 vacunas. Pero pueden entrar miles de personas con toda su miseria, con toda su hambre, con toda su necesidad al país diariamente y no tienen nada que hacer, no tienen dónde llegar, no tienen nada, y eso no importa. Este es un país que está absolutamente desquiciado en este momento. Ese es el problema. Y sobre la base de ese, el tema de inmigración, porque en los medios de comunicación, bueno, se habló mucho del tema específicamente contra los venezolanos, o por lo menos la mayoría de los que estaban allí eran venezolanos, ¿no? Hay un sector que está hablando, que está mencionando lo que tú dices, que bueno, quizás están en plazas públicas donde evidentemente no deberían estarlo, ¿no? Por supuesto, digamos, enfatizando las propias fallas del propio sistema chileno, porque es el que está permitiendo estas cosas, pero por otro lado, un trato que quizás no es el correcto, que es bueno, es quemarle las pertenencias a esas personas que tú muy bien lo acabas de decir, están necesitados, es gente que si son venezolanos, y yo solamente estoy hablando por ese grupo, ¿no? Prefieren estar en una carpa en Chile que estar en Venezuela, por algo será, ¿no? Entonces, ¿qué percepción, digamos, ha habido al respecto en el propio Chile? Vanessa, ¿cuál es tu percepción pues, a nivel personal sobre esto? ¿Te parece que actuaron mal las autoridades? ¿Te parece que actuaron mal los chilenos nacionales que les protestaron? ¿Los que los ayudaron? ¿Que actuaron mal los inmigrantes? O sea, ¿cuál es tu balance general al respecto, Vanessa? Mira, el balance se puede resumir en una emoción, te diría yo. El balance es de desazón, fíjate, porque aquí eran 300 personas venezolanas. Fueron 300.000 los chilenos que perdieron su trabajo porque les quemaron sus negocios para el 18 de octubre de 2019. La gente que salió a quemarle las cosas a los inmigrantes venezolanos que tenían sus pocos papeles, lo poco que les quedaba para decir soy alguien y pertenezco a algún lugar, es la misma gente que quemó Chile de Arica a Punta Arenas para el estallido social. Y esa gente, ¿de dónde saca la idea de que con la violencia se pueden resolver los problemas? ¿De dónde sacó esa idea? De los profesores, de los académicos, de los convencionales constituyentes que tomaron la bandera de los presos los presos del estallido delictual que tuvo Chile. Gente que destruyó la vida de cuántos chilenos y los han transformado en héroes. Y hablan de presos políticos, cuando hay gente que ni siquiera piensa. Hay gente que simplemente salió a tirar molotov, a destruir a carabineros, a destruir los comercios. Esa misma gente, con las mismas banderas, es la que fue y tuvo este acto de violencia mayor en contra de estos 300 venezolanos. En Chile hay un porcentaje mayor del 50% que está convencido de que es la violencia el medio a través del cual se resuelven los problemas. Pero no la violencia que pueda ejercer racionalmente el Estado. No. Es la violencia del crimen, porque eso es criminal lo que se hizo ahí. Tan criminal, tiene exactamente el mismo sello de los crímenes que todos los días se cometen en contra de chilenos en la macrozona sur. Lo que quemaron fueron las pocas pertenencias de personas que lo han pasado muy mal en su vida. Todavía no sabemos si las personas chilenas quemadas por los terroristas en el sur sobrevivirán o no una pareja de ancianos que fue quemada la semana pasada. Carabineros quemados en la macrozona sur, gente quemada en sus cuerpos de por vida. Eso es lo que está viviendo nuestro país. Entonces hay que tener la mirada del bosque completo. En nuestro país lo que se ha hecho sistemáticamente desde la academia neomarxista, de construccionista, y todas sus redes a los medios de comunicación ha sido convencer y persuadir a la población
y además de los organismos internacionales de derechos humanos y la ONU, de que el único que no puede ejercer la violencia es el Estado, cuando justamente el único que debiera de ejercer la violencia, porque lo hace de forma racional, con todos los problemas que pueda tener, pero lo hace de forma racional, es el Estado. Y lo primero que dijo José Antonio Kast es: se condena la violencia, venga de quien venga, sea de quien sea. Yo he estado desde el comienzo, yo era una persona partidaria toda la vida de una nueva constitución, pero no parida de esta manera, porque lo que hicieron fue legitimar la violencia, transformar para una parte de la población a la gente que ha hecho exactamente lo mismo que hicieron esos chilenos ahí, de quemar las pocas pertenencias. Eso es el equivalente. ¿Cuánto locatario trabajó toda su vida por tener su pequeño negocio en el centro de Santiago? Fue una vida lo que les quemaron. Una vida, no fue algo material. Lo mismo, no importa que se hayan quemado documentos, ¿qué importa? Lo tremendo para esos venezolanos, si tú les quemas los documentos, es que los dejas sin nada, sin la pertenencia a nada. Eso es, sin poder mostrar que se llaman de alguna manera. Y tan es así, Vanessa, porque bueno, en el caso, por ejemplo, yo no tengo pasaporte venezolano. El régimen, ve a saber tú cuánto tiempo te toma para una cita y después te lo da al tiempo que a ellos les parezca, ¿no? Entonces sí, quitarle un documento o quemarlo, y además de las pocas pertenencias, evidentemente, bueno, estás dejando a esa persona, como muy bien lo dices, sin nada. Ahora bien, yo quiero seguir en el tema migratorio, ¿no? Evidentemente José Antonio Kast llamó a que no hubiese violencia y rechazó eso, aunque también colocó en sus redes sociales, eso sí lo vi, un tuit en donde decía no a la inmigración, no, creo que ni siquiera le agregó el ilegal. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta además en el caso específico de los venezolanos, que ellos han sido víctimas de un régimen socialista, y en muchos países de la región, Colombia, Perú, en Argentina también, ellos se han vuelto como una especie de predicadores en contra de los candidatos de izquierda. ¿Tú no crees que en Chile quizás se pudiera usar, incluso ya dejando de un lado el punto de vista humano y utilizando más un poco el punto de vista político, utilizar a los venezolanos como un capital político justamente para ello? Es decir, regularizarlos y que pudieran incluso ser un muro y un obstáculo para el avance de la izquierda. No. ¿No? No hay ninguna posibilidad y te voy a contar por qué. Ok. Hace 2 años, antes de todo este desastre provocado con este virus, yo me dediqué 1 año a entrevistar a venezolanos. Entre ellos entrevisté a Elenis del Valle también, que me alegro mucho que le hayan renovado su asilo en el país. Entrevisté al expresidente de la Corte Suprema, entrevisté a jóvenes también, entrevisté a profesionales. Tenía la idea de hacer un libro. Y quedaron todas esas entrevistas hechas y transcritas, y al final cómo va la vida, ¿no es cierto? Ahí quedó. Pero la experiencia de lo que ellos vivieron y de lo que ellos pasaron sí quedó en mi corazón. Hubo muchas personas que me dieron la entrevista y después, mi querido Esteban, me decían: no, por favor, no la vayas a publicar. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es que sabes que yo tengo familiares en Venezuela y están amenazados por Maduro. Si yo hago cualquier cosa, Maduro les quita lo poco y nada que les queda. Maduro destruye, los echa a la calle y los saca del departamento. Maduro, lo que sea que yo haga, están muertos de miedo los venezolanos en Chile. Se quedan callados, están viendo. Tú hablas con ellos en persona y te dicen: pero si esto yo ya lo viví. Lo que está pasando en Chile con la constituyente. Yo hoy día hice en mi canal Esfera Pública un análisis entre la propuesta para cambiar las Fuerzas Armadas y lo que hicieron en Venezuela. Son los mismos principios, es exactamente lo mismo. Para disolver el poder que tiene el Chile anterior a esta refundación de defender su ordenamiento frente al totalitarismo, su ordenamiento institucional. El venezolano en Chile no hace nada por defender a Chile de lo mismo que le pasó a Venezuela. Y no lo hace, y no lo culpo, porque tienen miedo de que hayan represalias con sus familiares que quedaron en Venezuela. Porque tienen más bien la esperanza de podérselos traer. El problema acá son 2 cosas. Primero, no es el venezolano. Yo sé que no se le puede pedir eso a una persona. O sea, no me puedes decir el día de mañana tú a mí: oye, pero tú te está pasando lo mismo en Alemania que lo que pasó en Chile, te escapaste y ahora, sí, pero si en Chile está el señor Boric poniéndole una pistola en la cabeza a mi primo, a mi sobrino, a mi mejor amiga, no voy a decir nada. Así que yo aquí no estoy juzgando a nadie.
La verdad, honestamente, que no lo estoy haciendo. Sí hay dos cosas que tenemos que tener claro. Acá el problema no es la presencia de los venezolanos en Chile. Nunca lo ha sido y hasta ahora no lo había sido hasta que la cosa no se desmadró absolutamente. ¿Sí? Porque hay que ponerse en lugar de la gente que vive también, porque entre toda la gente que llega gente acostumbrada a una vida en la criminalidad. Correcto. Venezuela sucumbió a la criminalidad y hay mucha criminalidad que se ha disparado y esto lamentablemente sí va de la mano más, se nota mucho más y se ha incrementado producto de una cierta cultura de la criminalidad que extraen algunos pequeños grupos de las personas inmigrantes que llegan. Eso es así. Y en Iquique lo que pasó fue justamente eso, reventó la olla, digamos, por un par de casos que hubo de golpes a vecinos que no quisieron aceptar comercio sexual infantil, de asesinato de otra persona, etc. Entonces, porque cuando tú tienes hambre, cuando tú no tienes nada que perder, cuando tú tienes que salvar a tus hijos de la inanición, estás dispuesto a cualquier cosa. Y eso también hay que entenderlo del lado de los chilenos que de pronto ya no tienen playa, ya no tienen plaza, y todo eso lo pagan ellos. Sí. Y más encima, un gobierno de gente tarada, porque aquí hay que decirlo con todas sus letras, gente que realmente políticamente no tiene absolutamente ni una luz, que va y le dice al chileno, no, que primero a los jardines infantiles entran los hijos de inmigrantes ilegales, siendo que los jardines están pagados por el chileno. O sea, si eso no va a generar odio, yo no sé qué es lo que lo va a generar entonces. Y la gran hipocresía, la tercera ronda de conversaciones, mi querido Esteban, entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano en México, condenando la forma en que el chileno tiene de xenofobia, de anti-inmigración, etc. Por favor, hemos recibido todo el mundo. No ha habido ninguna xenofobia, pero cuando algo se desploma, se desploma. Waiting for the Barbarians se llama el libro de Coetzee, donde muestra, digamos, un proceso similar y genera siempre lo mismo. Cuando tú ya no tienes... ¿Qué servicios sanitarios usa esa gente? Es un problema mayor. Y esta otra gente, junto a la oposición venezolana, en vez de la oposición venezolana decir, los principales xenófobos acá son el señor Maduro y su gente, porque yo quiero ver los aviones del plan de Maduro que dijo que iba a activar, vuelta a la patria. Quiero ver los aviones llenos y atiburrados de venezolanos volviendo a su patria. El día que me muestran eso, entonces yo voy a guardar silencio. Y voy a decir, sí, el socialismo del siglo XXI puede ser una gran opción. Lo que pasa es que está la gente neoliberal. ¿Cómo les dicen? Les dicen inmigrantes económicos, porque se mueven por motivos económicos y no son capaces de ser fieles y leales al comandante, y por eso se van, porque quieren comer. Así. Y eso es porque eres neoliberal. Entonces, el nivel de hipocresía que hay, por una parte, hablar de xenofobia chilena, cuando no hay un xenófobo más grande e importante en toda Latinoamérica hacia los venezolanos que su propio presidente, que ni siquiera debe tener el tirano que los rige porque no es un presidente, es de una gran hipocresía. Y la otra gran hipocresía es suponer que si no hay una inmigración controlada y racional, no va a terminar Chile siendo un infierno igual que Venezuela. Y entonces, ¿de qué te sirvió haber inmigrado? Y ese es el problema. El problema es que no puedes sostener las condiciones. ¿Por qué viene el venezolano a Chile? Porque Chile tiene mucho mejores condiciones que Venezuela. Pero eso no es una cosa que la creó el mago Merlín. Eso es algo que está relacionado a la institucionalidad, a la paz, al respeto al orden público, al funcionamiento de carabineros, de las Fuerzas Armadas, etc. Si olas migratorias disuelven, horadan esos fundamentos institucionales, entonces Chile en poco tiempo más va a ser otro lugar más del que se va a querer arrancar el venezolano, el chileno, todos, digamos, el haitiano, todos. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Entonces, lo que tiene que entender cada persona que está escuchándome es que si no resguardamos y no hacemos las cosas razonablemente, este lugar, que hoy día es un lugar al que muchos aspiran llegar para hacer su contribución y para poder tener expectativas de vida, también se nos va a ir al carajo. Y de hecho ya tenemos un candidato a la presidencia que sigue los pasos de Maduro, muy cercano a Maduro, y que lleva la delantera. Y que si él es el que llega ahí, probablemente no sean ya nada más los venezolanos en la región, sino también los propios chilenos que decidan ir hacia otras latitudes. Antes de finalizar, Vanessa, yo sí te quiero decir, bueno, quizás yo porque soy mala persona, no, yo sí juzgo al venezolano que está afuera
y que no levanta la voz para evitar que el país en el que los están recibiendo se convierta en otra Venezuela. Yo sí juzgo al venezolano que se queda callado, que está en otro país y que tiene, digamos, más oportunidades y más herramientas para alzar la voz en contra de todos los dirigentes y todos los partidos y las ideologías que de una u otra manera amenazan constantemente a todos los países de la región. Yo entiendo lo que tú estás diciendo y evidentemente eso es algo muy real, pero todos los venezolanos tenemos todavía familiares dentro y a pesar de ello, bueno, existimos varios que sí estamos dispuestos a alzar la voz y evitar que nuestros países receptores se conviertan en una nueva Venezuela. Así que yo sí lo juzgo y espero que, bueno, los venezolanos que no estén haciendo ese trabajo de predicadores, por así decirlo, que cambien un poco su mentalidad, que se envalienten un poco también y que, bueno, entiendan que no podemos permitir que la región se siga convirtiendo en nuevas Venezuelas, porque si no, tú misma lo has dicho, ¿hacia dónde vamos a ir? Muchas gracias, Vanessa, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Gracias, Esteban. Un gran abrazo y ánimo a todos. Muchas gracias. Era Vanessa Kaiser, concejal por Las Condes, hablando sobre la carrera presidencial en Chile y también sobre los inconvenientes y estos encontronazos, ¿no?, que hubo con los migrantes venezolanos en ese país, que bastante han generado, o bastantes opiniones han generado en los medios de comunicación. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.